Gloria sea al Señor. Alabado sea el Santo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea Dios. Como le dije ahorita, el Señor Jesús está con nosotros. Él, gloria a Dios, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor. Por lo que creemos, gloria sea a Dios, que Él está aquí en medio nuestro en esta tarde. Gloria sea a Dios. Dice el libro de Números, capítulo 23, verso 19, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria sea al Señor. Si Él dice, Él cumple. Y Él dijo que estaría con nosotros. Por eso le creemos, gloria sea al Señor. Por eso sabemos, gloria sea a Dios para siempre, que Él se mueve, en medio nuestro y que está aquí, gloria a Dios. Por eso siempre le pedimos a los hermanos, gloria sea al Señor, que guardemos reverencia, gloria sea a Dios para siempre, para que podamos recibir todas esas cosas que Dios tiene para nosotros y nosotros poderle dar a Él nuestra alabanza, nuestra adoración. Gloria sea a Jesús, porque nosotros en nuestro afán que de muchas veces tener las cosas que necesitamos y que nos hacen falta, no solamente económicamente, físicamente, gloria sea a Dios, aleluya, gloria sea a Dios, sino se nos olvida muchas veces el cometido para el cual fuimos llamados, el cometido para el que a nosotros nos dijeron, gloria a Jesús, aleluya, nos pusieron. Dios tenía un propósito en nuestras vidas, gloria sea a Dios. Y ese propósito está firme aún. Entonces muchas veces nuestras oraciones se deben enfocar en tal cual cosa, gloria sea a Dios. Dice alguien que muchas veces no me retiré de Dios porque estuve orando por mi matrimonio para que fuera un matrimonio bueno y no lo fue. Orando por mi trabajo para que fuera un trabajo bueno y no lo fue. Orando por mis hijos para que disfrutaran del matrimonio y disfrutaran de un hogar y no fue así. Por tanto, no me hables de la oración ni me hables de Dios. Y una de las cosas que debemos de saber es que Dios dice en su palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. No necesitamos, valga la redundancia, necesariamente andarle pidiendo a Dios las cosas que ya tenemos, que ya Dios de antemano nos ha dado. Seguir repitiendo las cosas y pidiendo las cosas que necesitamos cuando en realidad ya Dios nos la dio. Y Dios lo que quiere es que nosotros alcancemos el propósito para el que nosotros fuimos llamados. Bueno, pero esa no es mi predicación en esta tarde. Eso era solamente un adelanto. Quiero hablar, me recordaba yo de mi papá, siempre me recuerdo de mi papá, un hombre que me dio ejemplo, me enseñó a amar a Dios, a amar y a respetar a Dios, un hombre muy íntegro, no porque fuera mi papá, pero mi papá era un hombre de una sola palabra, gloria sea a Jesús. Y yo me recuerdo que en los tiempos en que él estaba activo como hombre de negocio, como hombre de familia, cuando él decía una palabra a una persona, a un negociante, a alguien con el que él estaba comprando o vendiendo algo, pudiera ser lo que fuera. No necesitaba un abogado, unos papeles, un contrato, porque su palabra era lo suficiente buena para firmar, para sellar ese contrato. Era simplemente un negocio llamado de palabras. Pero los hombres en aquella época, yo no sé ahora, gloria sea a Jesús, eran hombres de palabra y si daban su palabra cumplían. Gloria sea a Dios.
De hecho, sea de paso, el salmista, el proverbista, el proverbio 18, verso 21 dice que en la lengua, gloria sea Jesús, está el poder de la vida y la muerte. Oiga bien, en la lengua está el poder de la vida y la lengua. Luego el salmista en el Salmo 33, verso 9 dice que el Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Entonces nos preguntamos, gloria sea Jesús, si la palabra del hombre es lo suficiente buena para servir hasta para firmar un contrato sin necesidad de papeles, simplemente por palabras, ¿qué pudiéramos decir de la palabra de Dios? ¿Qué pudiéramos en esta tarde argumentar sobre tal o cual cosa? Gloria sea a Dios, sobre la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías. Gloria sea a Cristo Jesús. Isaías capítulo 40, verso 6. Isaías capítulo 40 y el verso 6. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo una voz decía, grita. Y yo respondí, ¿y qué debo gritar? Grita que toda carne es como la hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Aleluya. Gloria sea al Señor. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Fíjese, hermano. Dice que toda carne, o sea, todo hombre, es como la hierba del campo, que ahorita usted la ve muy florecida, muy bonita, pero por la mañana puede estar muy florecida, muy bonita, pero en la tarde se seca. Asimismo es su gloria. Hay muchos hombres con mucha gloria por ahí. Hay muchos hombres con mucha grandeza. Recuerde, cuando digo hombre, digo mujer. Gloria a Jesús. Pensando que nunca van a pasar. Queriendo que sus casas y su nombre, su apellido, permanezcan para siempre. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. O sea, el hombre se seca y su gloria se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Alabado sea Dios. Su palabra es vida. Su palabra es medicina. Su palabra es lámpara a mis pies. Mi herencia es la palabra del Señor. Aún más es mi esperanza. La palabra de Dios. Preste atención, hermanos, de cerca. Vamos a aprender algo muy hermoso esta tarde. Gloria sea a Dios. Encontramos todo eso que yo estoy diciendo en el libro de los Salmos, el Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25, repite exactamente lo mismo que dice Isaías. Gloria sea a Dios. Y por eso siempre vivo bien enamorada de las epístolas de Pablo y de Pedro, porque siempre que hablan con un respaldo de la palabra en la antigüedad, de lo que ya Dios había dicho anteriormente. Gloria sea a Dios. Amén, hermanos. Así que no está inventando aquí nada el Nuevo Testamento, sino está respaldando lo que ya se dijo. Ahora, ¿qué se ha dicho? Gloria a Jesús. Porque siendo que es algo tan importante, la palabra de Dios, muy importante. Le dije que la palabra de un hombre podía firmar un contrato, tener un sello de exacto, de veracidad. Gloria sea a Dios. ¿Qué pudiéramos decir de la palabra de Dios? Vaya conmigo al libro de Juan, Evangelio de Juan. Gloria sea a Jesús para siempre. Gloria sea a Dios.
Hermosa palabra de Dios, hermano. Esta, Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, gloria a Jesús, capítulo 1, verso 1, gloria a Dios para siempre, aleluya. Y dice la palabra que en el principio ya existía la palabra. Puede que la versión suya diga, en el principio ya existía el verbo. El verbo y la palabra es la misma cosa. Gramaticalmente hablando, cuando hablamos, gloria a Jesús, del verbo, estamos hablando de la parte principal, de la acción de la oración que usted va a hacer, a escribir o a decir. Gloria a Jesús. El verbo es la acción. Gloria sea a Dios. En esta versión, la Reina Valera contemporánea, dice que en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio, la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a saltar al verso 9. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda humanidad, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que recibieron la palabra, gloria sea a Dios, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verso clave, en esta porción hay dos versos clave, el 1 y el 14. Gloria a Jesús. El verso clave ahora, el 14, dice, la palabra se hizo carne. Es probable que eso a nuestra mente, gloria sea Jesús, se haga incomprensible. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Y la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Gloria sea a Cristo Jesús. Aleluya. Habríamos mucho que decir. Yo no sé si usted ha meditado en esta porción de la palabra. Oiga de nuevo el verso 1. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra y Dios mismo era la palabra. Pudiéramos decir, gloria a Jesús, aleluya, que es una tremenda enseñanza esta y que muchas veces nosotros no prestamos atención. Esa palabra que era con Dios y que en el principio ya estaba con Dios, esa palabra se hizo carne. Como le decía, nuestra mente finita no alcanza a entender esta magnitud de lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, valga la redundancia. Esa palabra se hizo carne. Gloria sea a Dios. Eso, vuelvo y repito, al menos yo no sé, quizás yo soy bruta, ustedes son más inteligentes que yo. Pero eso, la mente mía como que no lo alcanza a entender. Gloria a Dios. Que una palabra, yo diga una palabra y esa palabra se haga carne. Se haga una cosa, se haga una persona. ¿Es posible? Gloria a Jesús. ¿Es posible entender eso? Los misterios de Dios son grandiosos y son hermosos a la vez. Y es una de las razones por la que muchas veces la iglesia sigue declinando y desfalleciendo y muriendo porque no entiende la palabra de Dios. Concluimos pues
No concluimos todavía la predicación. Sí, estoy casi terminando. Yo soy así. Concluimos pues que la palabra del Señor tiene nombre y apellido y se llama Jesús de Nazaret. Voy a repetir eso. Escríbalo. Concluimos diciendo que la palabra del Señor tiene nombre y apellido y se llama Jesús de Nazaret. Gloria sea a su nombre. Gloria sea a Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la palabra de Dios. Jesús de Nazaret, Emmanuel, que es Dios en medio nuestro. Gloria sea a Dios para siempre. Así que vemos y entendemos, y preste atención ahora en lo que voy a decirle. Mucha atención de cerquita, sígame. Gloria a Jesús. Vemos y entendemos que la palabra de Dios que fue dada, escuche bien, la palabra de Dios que fue dada por los profetas, por el espíritu del que habitaba, que moraba en el salmista, por el ángel de Jehová apareciéndose a los hombres en la antigüedad, así como el Dios que hablaba cara a cara con Moisés, gloria sea a Dios, no era otro que el que en el principio era el verbo, y ese verbo estaba con Dios, y ese verbo era Dios. Gloria sea a Jesús, aleluya. Gloria sea al eterno soberano Dios. La palabra que hablaban los profetas, que el Espíritu de Dios que estaba en el salmista, gloria a Jesús. Si usted coge los salmos, yo me quedo maravillada, gloria sea a Dios, de ver cómo el Espíritu de Dios estaba con el salmista David y con todos ellos, pero con el salmista David fue uno de los que más escribió, gloria a Jesús, el rey David fue uno de los que más escribió los salmos. Vemos cómo Jesús está, es como lo que Jesús iba a hacer o a decir. Inclusive yo le comentaba los otros días al pastor Alex que yo creo que las oraciones que Jesús hacía cuando él se apartaba a orar no era otra cosa que repetir todo lo que los salmos han dicho. Gloria sea a Dios. Por eso es una de mis recomendaciones siempre, que si usted quiere aprender a orar, si quiere aprender a adorar, debe leer los salmos diariamente. Diariamente sin fallar, gloria a Jesús. El Espíritu de Dios estaba con el salmista David y casi todas las cosas casi todos esos salmos, los otros días yo leí el Salmo 91 porque yo decía a alguien, el Salmo 91 no me gustaba mucho porque... Pastora le hace de que no, pero esta mujer, gloria a Jesús, no me gustaba mucho porque es el salmo que usan la mayoría de los brujos y cogen y tienen una Biblia abierta allí en el Salmo 91 y yo le tenía repelo a ese salmo, bendito sea Jesús, y los otros días cojo el salmo y digo, pero este salmo está hablando literalmente de Jesús, gloria sea a Dios. Y para que ustedes vean lo que le estoy diciendo, gloria sea al Señor, vaya conmigo al Salmo 22. Salmo 22. Fíjese, oiga cómo dice. Dios mío, comenzando el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Gloria sea a Dios para siempre. Y si usted se fija, la cita bíblica en Mateo capítulo 27 y Marcos 15 está citada esa misma, gloria sea a Dios, esa misma porción cuando el salmista David estaba orando al Señor. Y usted puede decir, bueno, el salmista David estaba diciendo eso porque el rey Saúl tenía una persecución contra él. No, pero entonces, ¿cómo es que Jesús allí en la cruz dice, Elid, Elid, lama sabachthani, queriendo decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gloria sea a Dios. Así que, hermanos, las palabras de los profetas, las palabras del salmista, el ángel de Jehová que se le aparecía a la gente aquí y allí, y también aquel mismo que hablaba con Moisés cara a cara, no era otro más que aquel que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Dios.
Nosotros en Yahweh Rohi estamos comprometidos a compartir esa palabra del Señor, perdón, con todo aquel que la quiera oír. Gloria sea Jesús. Estamos comprometidos, gloria sea Jesús, a compartir a Jesús al mundo y a enseñar a aquellos que quieran, bendito sea Jesús, tener una relación con la palabra de Dios, que no es otra cosa que Jesús, el Dios hecho carne. Usted leyó la palabra de Dios hoy. Usted leyó a Jesús. Somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Dios mismo rogando a través nuestro, diciendo, reconcíliense con Dios. Gloria sea a Dios. Por eso enfatizamos tanto en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Pues al conocer su palabra, estamos conociendo a Jesús. Si la palabra de un hombre, la firma de un contrato hecha por un hombre, gloria sea a Jesús, era buena y válida para firmar un contrato, la palabra de Dios es la firma de nuestra salvación, es la firma de nuestra paz. La palabra de Dios es nuestra vida, la palabra de Dios es verdad y también es el camino. Es el agua de nuestra sed, es el pan que nos alimenta cada día. Es nuestro reposo, la palabra de Dios. ¿Usted me está siguiendo? En Jesús, quien es la palabra de Dios, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos perdón, tenemos sanidad, tenemos consuelo y puedo seguir la lista larga porque en Jesús tenemos vida eterna. Ahora entiendes por qué nuestro empeño, gloria sea Jesús, de que estés empapado de la palabra del Señor, aleluya, de un conocimiento profundo de su palabra. ¿Entiendes por qué? Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Pilato preguntó, ¿y qué es la verdad? Jesús en Juan capítulo 14, verso 6. Perdónenme que son unos mimes que me andan volando aquí en el frente. Gloria sea Jesús. Jesús en el capítulo 14 del libro de Juan, capítulo 14, verso 6, la parte A, dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Así que, amados, si conocen su palabra, si conocen a Jesús, si conocen a Jesús de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, serán libres. Dios le dijo a Josué, fíjese, en la antigüedad Dios le dijo a Josué que nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Gloria sea a Dios. Para que actúes conforme a lo que en ella está escrito y todo, y prospere tu camino y todo te salga bien. Todo te salga bien. Gloria sea a Dios. Aleluya. Josué capítulo 1, verso 8. Cuando meditamos de día y de noche, alabado sea Dios. ¿Quién es nuestro camino? Cuando meditamos de día y de noche en Jesús, quien es nuestro camino, seremos prosperados y todo nos saldrá bien. Muchas veces queremos, ¿qué me pasa? Que no me está yendo bien. ¿Qué sucede? Necesito arreglar mi vida. No estás buscando de Jesús como deberías. En el mundo tendremos aflicción y esa es otra predicación que la hemos enseñado en otras ocasiones, gloria sea a Jesús, pero sí sabemos y entendemos, gloria sea a Dios, que si tú aprendes del Señor, aleluya, que si tú lees su palabra, gloria sea a Dios. Mire, le digo, mi papá era un hombre, como le dije en el principio, un hombre con un tercer grado, tercer curso, como dicen.
Eso fue lo máximo que mi papá llegó. Pero usted podía sentarse con mi papá a hablar. Cualquier letrado, cualquier persona podía sentarse con mi papá a hablar y tenía para conversación para largo rato. Porque era un hombre letrado espiritualmente. Era un hombre que leía la palabra de día y de noche. Gloria sea a Dios. Cuando nosotros nos criábamos, cuando nosotros éramos pequeños, mi papá leía la palabra. Cuando mi mamá me preparaba el desayuno para que nosotros ir a la escuela, mi papá estaba leyendo la palabra. Mientras nos daban alimento físico, también nos daba alimento espiritual. ¿Cómo tú, qué conocimiento tú tienes de la palabra de Dios? Que no es otra cosa que Jesús. Jesús es nuestro caminar. Jesús es nuestro levantarnos, nuestro sentarnos, nuestro acostarnos, porque es la palabra de Dios. Este libro que ha sido preservado por tantos años, gloria sea a Dios, que es el libro número 1 en el mundo, es el libro de los libros y es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento no es otra cosa que Jesús. Todo señala a Jesús. Todo muestra a Jesús. Nosotros hemos enseñado que el Antiguo Testamento es un cuarto oscuro en penumbra, así como que usted ve algunas cosas, pero otras no la ve muy clara. Pero cuando amanece, usted ve que hay una silla, un teléfono, una televisión, un estante, una lámpara, todas las cosas son alumbradas. Cuando llegó el Nuevo Testamento, cuando llegó Jesús, todo el panorama fue alumbrado, gloria sea a Dios. Cuando llegó Jesús, quien es Dios hecho carne, quien es la palabra hecha carne. Jesús, cuando meditamos de día y de noche en Jesús, quien es nuestro camino, seremos prosperados y todo nos saldrá bien. Gloria sea a Dios. Te dejo una tarea. Y ahora sí termino. Gloria sea a Dios. Te dejo una tarea. Lee un capítulo diario de la palabra del Señor. Lee un capítulo diario de Jesús. Aprende sobre Jesús. Gloria sea a Dios. Si quieres, empieza con el Evangelio de Juan. Es una de las maneras de aprender grandemente de Jesús. El libro de Juan. También recomiendo los salmos para aprender a adorar y a orar correctamente. Termino con esta historia. En una ocasión había un niño que era hijo de unos padres inconversos y él también era inconverso. Pero aquel niño había sido vendido al enemigo. Usted sabe que esas prácticas se usan primordialmente en los países de tercer mundo donde abunda mucho la pobreza y esas cosas. Y vendieron el niño, según dice la leyenda, no sé si fue cierto, a Satanás. Y un día vino un evangelista a la comarca y predicando el evangelio, el niño que estaba allí oyendo aceptó a Jesús. Y cuando el evangelista le estaba orando, enseñándole a él, al niño, le dijo: cuando tú vayas a la escuela, invitas a Jesús. Cuando vayas a comer, invitas a Jesús. Cuando vayas a dormir, invitas a Jesús. El niño, usted sabe que los niños muchas veces son muy seguidores de hacer lo que se le ordena. Hacía religiosamente eso. Y cuando se levantaba por la mañana, le decía a Jesús: Jesús, levántate, que no tenemos que levantar ya. Y luego cuando se iba para la escuela, le decía a Jesús: vamos para la escuela. Y luego cuando regresaba, llegaba a comer y decía: Jesús, ven, vamos a comer. Pero Satanás, que no le gustan todas las cosas, cuando vio lo que estaba haciendo el niño, le dijo a los padres: yo quiero que me entreguen lo que ustedes me ofrecieron al niño. Y bueno, era un compromiso. Cuando el niño se fue al otro día para la escuela, los papás prepararon una comida que estaba envenenada y la pusieron en la mesa para que el niño se la comiera. Pero como el niño tenía de costumbre invitar a Jesús a comer, lo invitó a comer. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a Jesús a comer?
cuando vamos a comer, debemos invitar a Jesús. La palabra del Señor, Jesús dice que aunque comamos alguna comida mortífera, no nos hará daño, porque Él estará ahí para evitar que nos haga daño. Gloria sea al Señor. Así que el niño se comió aquella comida y no cayó muerto. Y los padres, al ver eso, cayeron postrados a los pies del Señor también, porque vieron que al que el niño le servía era mucho más poderoso que al que le servían ellos. Hay un poder grandioso en aquellos que creen en Jesús, en aquellos que conocen a Jesús, en aquellos que tienen una relación personal con el Dios del cielo. Él es la palabra de Dios hecha carne. Así que, amados, si usted nos oye a nosotros diciendo y rediciendo y recalcando que por favor necesitamos conocer la palabra de Dios, estamos diciendo que necesita conocer a Jesús. ¿Conoces a Jesús? Como decía esta mañana en la predicación de allá para Santo Domingo, decía: hoy es el día de salvación. Jesús te está llamando. Jesús te está diciendo: mira, si no me conoce, hoy es el día para que me conozca. Hoy es el día para que vengas a mis pies. Hoy es el día para que entregue tu vida. Gloria sea a Jesús, para que me entregue tu vida. Y si aún tú, siendo cristiano, te encuentras que no estás haciendo correctamente, te encuentras que en algo tú le has fallado. Le fallamos constantemente, diariamente le fallamos al Señor. Ven al Señor. No te alejes de Dios. No te alejes. Muchas personas tienen por costumbre de cuando le fallan a Dios, cuando pecan, ¿verdad? No, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para seguir en esto, yo voy a dejar esto, y se alejan y se enfrían, y el Señor dice: no, es cuando más entonces te tienes que acercar. Tienes que hacer como los niños cuando tú los regañas y le pegas una pelita o algo ahí, gloria a Jesús, y el niño viene y se te manda corriendo y se te mete entre la falda. Es cuando más tienes que tirarte a la falda del Señor y decirle: Señor, yo he faltado. Señor, yo no soy lo que yo quisiera ser, pero yo te necesito a ti en mi vida para que tú, Señor, dirija mi caminar. Jesús está vivo. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré ahí y está aquí, y este mundo, como ustedes saben, ya se está terminando, ya estamos llegando a las finales, y Dios quiere que Él te pueda encontrar donde te tienes que encontrar, no haciendo como a ti te parece, sino haciendo como a Él le parece, rindiendo tu voluntad a Él. Tú por fuerzas no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Tú haciendo obras no vas a ser merecedor. Solamente hay uno solo merecedor. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, Jesús de Nazaret. Gloria sea a Dios. Ríndete a los pies de Jesús. Dile a Él que te ayude. Camina con Él todos los días y Él hará en tu vida. Amén, hermanos. Voy a retomar un poquito diciéndote, gloria a Jesús, que si la palabra de un hombre era buena y válida para firmar un contrato, para hacer un negocio sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de un abogado, de unos papeles escritos, mucho cuanto más la palabra de Dios es buena y válida para la salvación de tu alma, la cual es Jesucristo. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. No te olvides, la palabra de Dios es Jesús y diariamente necesitas buscarlo. Buenas tardes, Dios te bendiga.